Jóvenes, tengan ustedes buenas noches. Este, Vamos a continuar pues con los videos de la práctica dirigida. En esta oportunidad el sistema masa-resorte que ven aquí ya se ha planteado. Tenemos una masa M cuya está sujeto con un resorte y un amortiguador a una pared y está sometido a una fuerza F de T. Cuando se ejerce esa fuerza F de T, pues obviamente hay un movimiento de la masa, de seguro oscilante, porque es un sistema masa-resorte, y por lo tanto va a haber una posición, una variación de la posición de este sistema. El K representa el coeficiente elástico del resorte, B representa el coeficiente del amortiguador. Se nos está pidiendo hallar la posición sobre la fuerza, ¿no? Que es la relación salida sobre entrada, la función de transferencia en base a estas dos variables para este sistema propuesto. Bien, entonces, como les estaba comentando, lo que hay que hacer aquí básicamente es hallar sus ecuaciones diferenciales y vamos a aplicar esta fórmula que está acá, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y vamos a hacer nosotros aquí nuestro diagrama de cuerpo libre para poder encontrar justamente qué fuerzas se están ejerciendo en este sistema, ¿no? Entonces voy a poner aquí una raya central y en esta gráfica bien claro tengo que hay una fuerza en este sentido que la voy a llamar F de K, y hay una fuerza en este sentido que se opone al movimiento porque el movimiento se va para este lado, que la voy a llamar F sub B. Todo el sistema de fuerzas que se ven aquí entonces en este sistema son la fuerza F de T que produce el movimiento, y hay dos fuerzas que se oponen al mismo, la fuerza F de K, producto del resorte, y la fuerza F sub B, producto de la fuerza que ejerce el amortiguador sobre este sistema. Entonces esas son las únicas fuerzas porque hemos considerado que la fricción aquí, la fuerza de fricción es cero. Tomando en cuenta entonces perdón. Vamos a cambiarle, ya está. Un pequeño lapsus. Listo. Tomando en cuenta entonces estas consideraciones, pues vamos a aplicar nuestras ecuaciones. ¿Cuáles serían las ecuaciones aquí? Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Voy a sumar fuerzas en un lado y eso lo voy a igualar a la masa por la aceleración. Entonces, las fuerzas que van a intervenir acá son la fuerza Ft en el sentido positivo, ¿ya? Y va a haber dos fuerzas que se oponen a este movimiento, menos F de K menos F de B. ¿Ok? Tenemos ahí las fuerzas. Y eso tiene que ser igual a la masa M por la aceleración de esa masa. Por la aceleración de esa masa. Entonces voy a colocar aquí F sub T, que es la fuerza que genera el movimiento, menos F sub K. ¿Qué es F sub K? F sub K es la fuerza que ejerce el resorte en oposición al movimiento. La ley de Hooke nos indica claramente que esa fuerza es proporcional a la posición, es decir, la constante elástica, ley de Hooke K, todo multiplicado por la posición X en el dominio del tiempo, menos la fuerza que ejerce el amortiguador o la fuerza que se opone al movimiento, en este caso es la fuerza del amortiguador, sería V por X punto de T, donde X punto significa la primera derivada de la posición. Y esto es igual, dice, a la masa por la aceleración, donde la aceleración viene a ser la segunda derivada, dos puntos, de la posición. La segunda derivada de la posición. Entonces ahí tenemos ya las ecuaciones en el dominio del tiempo, y lo que voy a hacer ahora es simplemente sacarle Laplace en ambos lados. Al tomarle Laplace, F de T se convierte en una fuerza F de S menos K por X de S menos S por X de S, y eso es igual a M S cuadrado por X de S. Ya hemos dicho nosotros que las condiciones iniciales, si no se dice lo contrario, siempre lo vamos a tomar como cero. Y eso es lo que hemos hecho para esta ecuación. Se darán cuenta que para la primera y la segunda derivada no estamos tomando en cuenta las condiciones iniciales. Entonces voy a llevar todo a un solo lado. F de S es igual a ms cuadrado x de S. Estos dos pasan con signo positivo, más S
por x de s y más k por x de s. ¿Ok? Sigo simplificando. F de s es igual a, voy a sacar x de s, me queda x de s afuera, y adentro me queda ms cuadrado, más, a ver, aquí, a ver, déjame ver, ya, aquí me está faltando el b, sí, aquí me está faltando el b, bs por x de s, y aquí sería, claro, aquí estaría el b, más bs, más k, ¿ok? Y entonces, la relación salida sobre entrada que me están solicitando, salida posición x de s pasa abajo f de s, es igual a 1 sobre ms cuadrado más bs más k. Representado esto como un diagrama de bloques, yo lo podría poner también de esta forma, ¿no? Si yo ingreso una señal f de s a este bloque 1 sobre ms cuadrado más bs más k, voy a obtener aquí la posición x de s ahorita en el dominio de Laplace, pero que finalmente es, simplemente le hemos cambiado la variable y esto estamos ahora viéndolo en el dominio de Laplace, ¿no? Pero finalmente esto es una variación en el dominio del tiempo. Y este sería mi ecuación o mi función de transferencia para mi sistema masa-resorte que se indica ahí en la pizarra. ¿Ok? Entonces vamos a